Hola chicas, hola chicos, nos vemos en un nuevo vídeo para repasar y ver la regla de Ruffini y el teorema del resto. Cuando se trate de dividir un polinomio entre un binomio de la forma x menos a, siendo a un número cualquiera, la división se puede realizar de una forma más rápida y precisa que la habitual de dividir dos polinomios. 1. Se reduce el dividendo. 2. Se ordena el dividendo de forma decreciente. 3. Si el dividendo es incompleto, ponemos ceros en aquellas potencias de la incógnita en las que no aparezcan. 4. Se colocan en fila los coeficientes del dividendo, incluidos los ceros. 5. Se coloca a la izquierda el valor del número a. 6. Se aplica el algoritmo correspondiente de Ruffini, que ahora veremos. 7. Los números obtenidos son los coeficientes del cociente, salvo el último, que es el resto de la división. 8. Se puede comprobar el resultado, pues siempre se cumplirá que el dividendo, es decir, el polinomio que estamos dividiendo, es igual al divisor, es decir, x menos a, por el cociente que nos ha dado más el resto. Vamos a verlo. Si, por ejemplo, tenemos x, cuidadito aquí, ¿vale? Que no tengo bien puestas las potencias. Entonces, si tenemos este polinomio de aquí, este ya está reducido lo máximo. Cuando nos referimos al paso 1 en el que dice se reduce el dividendo, que el dividendo es lo que se divide, pues a lo que se refiere es así, por ejemplo, tuviésemos x al cubo más 3x al cuadrado más x al cuadrado, pues tenemos que sumarlo todo y juntar todos los monomios que sean homogéneos. ¿De acuerdo? Entonces lo reducimos y ya lo tenemos así. Y nos piden que lo dividamos entre x menos 3. A es 3. Cuidado, fijaos que es x menos a, pero a es positivo, no menos 3, porque la forma en la que dividimos es x menos a. Luego, en este caso, a es 3, porque el menos viene de la regla de Ruffini, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Si el número es positivo, aquí tendremos un menos, y si a es negativa, si por ejemplo tenemos x más 2, entonces a es menos 2, porque es x menos 2. Pero lo veremos en más ejemplos. Centrémonos en este ejemplo. Nos piden dividir este entre x menos 3. Y vamos a ir colocando los coeficientes de las distintas potencias de la x. Fijaos que tenemos x al cubo 1, x al cuadrado 4. Como no tenemos x elevado a 1, no tenemos una x elevado a 1, ponemos un 0. Y luego ya menos 5, que es la x elevado a 0. Fijaos que lo que hacemos realmente es poner aquí x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y aquí x a la 0, que es el término independiente. Una vez tenemos esto colocado así, hacemos estas dos rayitas para dividirlo y ponemos aquí a. En este caso, a positivo lo ponemos. Y el algoritmo de la regla de Ruffini es el siguiente. El primer número lo bajamos. Ahora multiplicamos 1 por 3, 3. Y lo sumamos. 4 más 3, 7. Ahora, 7 por 3, 21. 21 más 0, 21. Y 21 por 3, 63. 63 más menos 5, 58. Entonces, ¿qué hemos obtenido aquí? Aquí hemos obtenido el cociente, es decir, por lo que multiplicamos a x menos 3, y aquí el resto. Y el cociente siempre va a ser con un grado menos que con el que teníamos. Es decir, si aquí teníamos x al cubo, aquí esto es x al cuadrado, ¿veis que es 1 menos? Aquí x a la 1 y aquí x a la 0. Por lo tanto, como veis, nos queda que el cociente es 1 por x al cuadrado más 7 por x más 21. El resto es 58. Y esto lo podemos comprobar simplemente dándonos cuenta que si multiplicamos x menos 3 por el cociente que nos ha dado, más el resto nos da el dividendo. Vamos a verlo con otro ejemplo. En esta ocasión tenemos el mismo polinomio y lo tenemos que dividir entre x más 5. Fijaos que ahora es x más 5. Como es x más 5, a en este caso vale menos 5, ¿eh? Cuidado, fijaos siempre y acordaos de que esto siempre es justamente lo contrario, al revés. Lo colocamos de la misma manera. Los coeficientes, vamos bajando. 1, 1 por menos 5, sumamos menos 1. Menos 1 por menos 5, 5, sumamos 5. 5 por menos 5, menos 25 y menos 5 más menos 25, menos 30. El cociente que nos queda, recordad,
Como aquí empezamos con x al cubo, aquí x al cuadrado. Luego me queda una x al cuadrado menos una x y más 5. El resto en este caso es menos 30. Y fijaos que efectivamente tenemos nuestro polinomio y si multiplicamos estos dos polinomios y le sumamos el resto, obtendremos el polinomio original. Otro ejemplo. En este caso tenemos un polinomio en grado 3 al cual le falta el componente de la x al cuadrado. Luego vamos a tener los coeficientes de x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente son 4. Como no tengo x al cuadrado, 0, 5 y menos 3. Y estos los vamos a ir bajando con el algoritmo de Euclides. ¿Dividiendo entre cuánto? Como es x más 2, a es menos 2. Dividimos entre menos 2. Baja el 4. 4 por menos 2, menos 8. Sumamos, menos 8. Multiplicamos, 16. Sumamos, 21. Multiplicamos, menos 42. ¿Qué sumado nos da? De resto, menos 45. Como ya sabéis, como aquí había empezado con grado x al cubo, ¿no? Y luego x al cuadrado, x a la 1, x a la 0, aquí lo que me queda es x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0, es decir, el término independiente. Así que este sería mi cociente. Y aquí tengo el resto de mi división. Esto lo podemos comprobar haciendo la operación que ya es habitual. Como ya sabemos dividir entre Ruffini, ya podemos aprender qué es el método escalonado de Ruffini. Si el resto de la división del polinomio entre el binomio x menos a es 0, entonces a es una raíz del polinomio p de x. Esto significa que el resto nos va a dar 0, porque es una raíz. Podemos encontrar las restantes raíces si continuamos aplicando la regla de Ruffini. Sea el polinomio x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos 1, vamos a intentar buscar qué números consigo tener un 0 como resto, que es el objetivo. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí. Colocamos los coeficientes, que serían 1, menos 3, 3 y 1. Y siempre vamos a intentar colocar aquí números que pensemos que nos van a dar 0. Y estos números tienen que ser divisores del término independiente. ¿Quién divide a menos 1? Pues a menos 1 lo divide 1 o menos 1. Primero vamos a ir probando con números más normales, ¿no? Pues vamos a probar con el 1 en positivo. Y entonces probamos y efectivamente si aplicamos la regla de Ruffini, esto es ir probando, chicas y chicos. Muchas veces puede ser que pongamos aquí un número que no nos da 0, entonces hay que probar con otro, ¿vale? Pero en este caso con el 1 y nos da 0. Fantástico. Seguimos dividiendo. Otra vez tenemos 1, pues otra vez entre 1. Y seguimos dividiendo y aplicando. También hemos conseguido el resto 0. Como tenemos el menos 1, volvemos a probar con el 1. Y efectivamente nos da de resto 0. Cuando ya aquí nos queda un término independiente, hemos terminado. Fijaos que es término independiente porque aquí teníamos x al cubo, aquí un grado menos x al cuadrado, un grado menos x a la 1 y aquí es x a la 0. Luego esto ya es términos independientes. Cuando aquí ya nos queda solamente el término independiente y el resto y es igual a 0, ya hemos terminado. Esto significa que las raíces de nuestro polinomio es solamente 1, ¿de acuerdo? Y si el 1 es una raíz triple porque aparece 3 veces de nuestro polinomio, significa que podemos representar nuestro polinomio de esta manera. Este es el polinomio que teníamos y esto es igual a x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Es decir, es igual a x menos 1 al cubo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Supongamos que ahora nos dan este polinomio de aquí. Tenemos que resolver esta ecuación. Tenemos que igualarla a 0, ¿vale? Porque el método de Ruffini para hallar las raíces es como resolverla igualando a 0. Por lo tanto, las posibles soluciones o raíces enteras van a estar entre los divisores de menos 4, que es 1, menos 1, 2, menos 2, 4 y menos 4, que son los divisores de 4. Entonces, vamos a ir probando, ¿vale? Y lo lógico es ir probando con números más facilitos y luego ya ir ascendiendo. Pero si veis muy claro que un número os va a dar un resultado aquí 0, pues podéis ir y aplicarlo. Nosotros de momento vamos a probar con el 1 y como veis, aplicamos Ruffini con el 1 y efectivamente veis que nos da 0 de resto.
Luego podemos seguir aplicando. Ya sabemos que 1 es una de las raíces. Vamos a seguir hallando las demás raíces. Como tenemos x al cubo, tenemos que tener 3 raíces, ¿de acuerdo? Esto recordadlo. El grado implica tantas raíces como enteras como puedo tener, ¿vale? Puede haber alguna raíz no entera o no real. Entonces probamos con el menos 2. Vamos bajando, vamos aplicando Ruffini tal y como ya sabemos y vemos que nos da 0. Si hubiésemos probado con el 2, pues no nos hubiese dado resto 0, ¿vale? Esa es la única diferencia. ¿No nos da resto 0? Pues volvemos a probar con otro número. Como nos da de nuevo aquí un 2, volvemos a probar con el menos 2 y nos vuelve a dar 0. Chicas, chicos, si aquí en lugar de menos 2 probáis con 2, simplemente lo que os va a pasar es que el resto nos va a dar 0. No pasa nada. Si no da 0, probamos con otro, ¿vale? Probamos hasta que nos dé 0. O puede ser que el polinomio ya no tenga más raíces enteras. También puede pasar. Pero en este caso sí las tiene. Tiene 3 raíces enteras que son 1, menos 2 y menos 2. Y esto lo podemos expresar entonces de esta manera. De esta manera. Vamos expresando nuestro polinomio y tenemos x menos 1, x más 2, más porque era menos 2 la raíz. Entonces recordad que cuando es menos 2, aquí se pone más 2 y x más 2. Y esto nos queda x menos 1 es por x más 2 al cuadrado. Y una vez hemos entendido el método de Ruffini, podemos pasar a intentar comprender el teorema del resto. Recordemos que raíz de un polinomio son todos los valores de x que al ser sustituidos por el valor numérico del polinomio es 0. El valor numérico del polinomio al ser sustituidos es 0. Y cumple la ecuación que el polinomio es igual a 0. El teorema del resto nos dice lo siguiente. El resto de la división de un polinomio entre un binomio de la forma x menos a es el valor del polinomio al sustituir la variable x por el valor de a. Si el binomio es de la forma x más a, sustituiremos la x por menos a. Recordad que cuando aquí pone un más, a es negativa. Si el resto es 0, la división es exacta y el valor de a se dice que es raíz del polinomio. Si un polinomio es de grado n, tendrá como máximo n raíces reales. Como máximo, puede que no las tenga todas. Si un polinomio es de grado impar, tendrá obligatoriamente una raíz real. Si es de grado par, tendrá 0, 2, 4 raíces reales. Y si comprobamos el teorema del resto en los ejemplos que hemos visto, nosotros habíamos visto esta división, que era el primer ejemplo, era 58. Pues fijaos que si sustituimos el valor de x por 3, que era a, aquí a valía 3, si sustituimos el valor de x por el valor de a, sustituimos, bueno, aquí nos queda 3 al cubo. En el ejemplo 2 teníamos el mismo polinomio y ahora lo dividíamos entre x más 5. Luego a valía menos 5. Si sustituimos en el polinomio el valor con el valor de a, vemos que efectivamente nos da el mismo resto. Ese es el teorema del resto. Si sustituimos con ese valor, nos da el mismo resto que cuando dividimos por Ruffini o por cualquier otro método. Y en el ejemplo 3, efectivamente, si lo veis y sustituís por menos 2, os da menos 45, que era el valor que nos había dado. Raíces enteras de un polinomio. Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros son divisores del término independiente, tal y como ya habíamos comentado anteriormente. Si entonces tenemos un polinomio, por ejemplo, de tercer grado, donde a, b y c y d son números enteros, esto es importante, se debe cumplir, si r es una raíz del polinomio, que cuando sustituimos x por la raíz, el polinomio es igual a 0. Y por lo tanto, si despejamos la d por un lado y sacamos factor común a los otros 3 elementos sumandos una r, nos queda dentro de un paréntesis una ecuación de segundo grado. O sea que r es un divisor entero de d, porque esta d, si está multiplicando a un polinomio de segundo grado, debe poder pasar dividiendo, y como este número tiene que ser un número entero, r tiene que ser sí o sí un divisor de d. Para hallar las raíces de un polinomio de grado igual o superior a 3, o sea, las soluciones de la ecuación polinomio igual a 0, lo primero será comprobar las posibles soluciones enteras o divisores enteros del término independiente. Si el polinomio p de x no presenta término independiente, x igual a 0 será una raíz o solución de la ecuación del polinomio igual a 0. Porque si no tiene término independiente, nos quedaría esto igual a 0 al no existir d, y entonces evidentemente tenemos un producto en el que esto tiene que ser igual a 0, es decir, la raíz, y esto, por otra parte, tiene que ser igual a 0, que es un polinomio de segundo grado.
Otro ejemplo de raíces enteras de un polinomio. Entonces vamos con el ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, este polinomio, tenemos que resolver la ecuación de este polinomio igual a 0. Las posibles soluciones van a estar entre los divisores de menos 6, que es decir, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 y 6 menos 6. Son los divisores de 6, ¿de acuerdo? O de menos 6 en este caso. Comprobamos una a una aplicando el teorema del resto. Esto lo hacemos así porque estamos haciendo el ejercicio del teorema del resto. Pero si no, lo haríamos por Ruffini e iríamos probando cuáles nos dan resto 0. Pero bueno, aquí probamos con 1. Como veis, esto nos da menos 8, luego no es raíz. X igual a 1 no es raíz del polinomio. Con menos 1 sí nos da 0, por lo tanto x es igual a menos 1 es una raíz. Ahora lo vamos a comprobar con Ruffini. Que el polinomio lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. X más 1, recordad que cuando aquí era negativo se invertía el signo, por x menos 2 y por x más 3. Si hicieseis este producto, os quedaría exactamente este polinomio de aquí. Vamos a comprobarlo con Ruffini con las 3 raíces. Entonces vamos a ir probando. Las raíces que nos han dado es x igual a menos 1, x igual a 2 y x igual a menos 3. Vamos primero con el menos 1. Bajamos el 1, 1 por menos 1, menos 1, 2 más menos 1, 1, menos 1, multiplicamos, sumamos, menos 6 por menos 1, 6. Resto, 0, efectivamente. Vamos ahora con el 2. Bajamos el 1, 1 por 2, 2, 1 más 2, 3, 3 por 2, 6, menos 6 más 6, 0. Y por último con el menos 3. Bajamos el 1, 1 por menos 3, menos 3. Y nos queda de resto 0. De modo que efectivamente, como en las 3 nos ha quedado resto 0, de nuevo comprobamos que son raíces del polinomio. Y por eso lo podemos escribir de esta manera. X más 1 por x menos 2 y por x más 3. Y de esta manera queda factorizado el polinomio y podemos utilizarlo para simplificar y realizar operaciones de forma mucho más eficaz. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos este polinomio que veis aquí y de nuevo tenemos que resolver la ecuación igualando el polinomio a 0. Las posibles soluciones o raíces enteras van a ser los divisores de 4, es decir, 1 menos 1, 2 menos 2, 4 y menos 4, sus divisores. Los vamos comprobando uno a uno y vemos que son raíces menos 1, que es raíz también, y que solamente es raíz menos 1. La raíz x igual a menos 1 puede ser simple, es decir, que solo sea esa raíz entera real, x igual a menos 1, puede ser doble o incluso podría ser triple, porque sabéis que si es de grado 3 puede llegar a tener hasta 3 raíces enteras, como mucho 3. Pero puede ser que solamente tenga una. ¿Cómo lo comprobamos? Pues efectivamente haciendo Ruffini. Si hacéis Ruffini, lo vais haciendo, comprobáis que como menos 1 es la única posible raíz entera, porque lo hemos comprobado aquí, podría ser esto que tenemos aquí, podría ser esto de aquí, pero vamos a comprobarlo. Por eso hacemos Ruffini. Comprobando con Ruffini nos damos cuenta de que efectivamente x menos 1 es una raíz simple, es decir, el polinomio nos quedará de esta manera, x menos 1 por el cociente que nos queda aquí, es decir, x al cuadrado, x a la 1, x al cuadrado, x elevado a 1 y x elevado a 0. Es decir, nos va a quedar así, x al cuadrado más x, 0x, que entonces no sale nada, y más 4. X al cuadrado más 4. ¿Por qué sucede esto y no lo podemos seguir poniendo en forma de raíces? Porque si probamos otra vez con menos 1, que insisto, era la única posible, gracias a lo que hemos hecho aquí, era la única posibilidad, vemos que efectivamente esto no nos da, porque nos da que esto nos queda de resto 5. Y por lo tanto, este polinomio de aquí, este de aquí, x al cuadrado más 4, su raíz no es x igual a menos 1. Por lo tanto, esto es lo máximo que lo podemos simplificar. Luego nos queda con la raíz por el cociente que nos ha quedado aquí. Y esta sería la simplificación de nuestro polinomio. En este caso, solamente tiene una raíz real, entera. Y hasta aquí los ejemplos de Ruffini. Si quisierais intentar esto con la ecuación habitual de segundo grado, veríais que las soluciones que os quedan no son enteras o puede ser que ni siquiera sean
soluciones reales, sino que puede haber soluciones en el cuerpo de los números complejos. En cualquier caso, como no son soluciones enteras y con Ruffini lo que hallamos son las raíces enteras de los polinomios, ya con Ruffini no podemos continuar. Y ya sabéis, chicas, chicos, esto solamente se consigue con práctica y mucho trabajo. Espero que os haya servido como repaso y para conocer bien la regla de Ruffini.